Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, dispuestos para avanzar en los próximos minutos lo que ha dado de sí aquí en el estudio de Televisión Aranda el fin de semana de competición. Un fin de semana que nos deja la derrota de la Arandina, una jornada maravillosa de balonmano inclusivo en el pabellón Santiago Manguán y la confirmación de ese fichaje de Tamas Janosi para las filas del primer equipo del Tubos Aranda. Además de un fin de semana que, más allá del puente de Todos los Santos, también ha tenido mucho protagonismo para el rugby, para el fútbol femenino y para otras disciplinas que nos hace mirar ya también al próximo fin de semana. Pero en los próximos minutos repasaremos esa jornada inclusiva, las declaraciones de Javi Márquez, hoy rueda de prensa previa al partido de esta intensa semana que ya comienza, con el estreno de la Copa el miércoles, con derbi frente a Valladolid el próximo domingo y un Javi Márquez que valoraba lo que será ese partido de Copa frente al Barça Athletic el miércoles y sobre todo la llegada del que comentábamos anteriormente, nuevo fichaje del Tubos Aranda, el lateral izquierdo húngaro, Tamas Janosi, que conoce bien la Asobal tras su paso la temporada pasada por Puente Genil y que ya es nuevo jugador del Tubos Aranda, aunque a espera del transfer, de la documentación propia y de algunos problemas físicos habrá que esperar para su debut. Al margen, el Tubos Aranda, que como decimos tendrá esa semana intensa, la Arandina que perdía 1-0 desde el punto de penalti, fallaba Rengel para poder 0-1 a los blanquiazules, después en el minuto 87 1-0 también llegaría de penalti, en esta ocasión para el Cristo Atlético, la derrota que confirma la Arandina y que la deja tan solo 3 puntos por encima de las posiciones de descenso, eso sí, con buena imagen, pero no solo de eso, evidentemente vale. En esto del fútbol mandan los puntos y ahí es donde la Arandina tiene su talón de Aquiles, por lo menos en este comienzo de competición. Lo repasaremos con las imágenes, gracias también a los compañeros de El Bifotos, y repasaremos también la página polideportiva de una semana que nos viene con Cross, una nueva edición, la tercera del Cross Grajo Run de Fresnillo de las Dueñas, con charla de ciclismo por delante, también con las terceras jornadas de ciclismo del Veloclub Ribera del Duero. Lo repasaremos en la página polideportiva con Sara Martín, con la seleccionadora Gemma Pascual, aquí en la capital de las Tierras del Duero el próximo viernes, y también con más cuestiones de un fin de semana que nos ha dejado la derrota del Rugby Aranda, nueva, no conocen la victoria en este arranque en la exigente división de Honor B, los Celeste y Vino, y también con una victoria importante para las chicas de el Rivera, la Aranda River, que en este caso pues vuelven a la senda de los triunfos, 3-0 se imponían al San Pedro. Con todas esas cuestiones y mucho más, les invitamos a que se queden en este tiempo de Deporte Aranda que ya comienza. Bienvenidos. Abrimos este Deporte Aranda con el balonmano en un fin de semana en el que hemos estado huérfanos de las imágenes que veíamos en ese instante, las últimas del Tubos Aranda en el Santiago Manguán, que por cierto no volverá pues prácticamente hasta finales de este mes de noviembre. Un año más la Liga Asobal y sus caprichos para ver cómo la afición va a tener la posibilidad el próximo fin de semana de viajar a Valladolid. Después nuevo desplazamiento y el partido frente a Cangas que se va pues, prácticamente para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, creo que son esas fechas. Pero bueno, al margen de no haber tenido este fin de semana competición, sí que ha habido, como hablábamos el pasado viernes, esa primera edición de la jornada inclusiva, pero es que además en la actualidad del Tubos Aranda Villa Aranda, que se va el miércoles a estrenar la Copa del Rey a Barcelona, en la ciudad condal, frente al filial del Fútbol Club Barcelona, ha habido fichaje. Lo comentábamos y lo comentaban los compañeros de Duro Deporte hace tiempo, esa intención de fichar, pues finalmente deshojada la margarita. Tamas Janosi, el húngaro que es el refuerzo lateral izquierdo de 23 años, procedente del balonmano húngaro, que la pasada temporada militaba en las filas del propio conjunto de Puente Genil, uno de los rivales del Tubos Aranda también en esta Liga Asobal, conocedor de la liga, un refuerzo que con buen lanzamiento, pues sin lugar a dudas va a ofrecer eso de lo que se ha quedado huérfano tras la lesión de Arthur Pereira, el equipo de Javi Márquez. Un Javi Márquez que, por cierto, en la mañana de hoy, en la previa del partido frente al Barça Athletic, como decimos, en esa Copa del Rey, ha valorado la llegada del jugador húngaro que puede ofrecer muchas posibilidades, pero que de momento está tocado y que veremos cuándo puede debutar con el conjunto amarillo. Javi Márquez. Sí, bueno, tenemos que ir con cautela. Viene de 4 semanas sin jugar, aunque ya está recuperado, pero tiene que empezar a entrenar por una pequeña rotura pectoral, una rotura fibrilar
en el pectoral y evidentemente tenemos que ir poco a poco. Se irá incorporando de menos a más a los entrenamientos y la idea es que nos pueda aportar. Creemos que es un jugador con un gol fácil, creemos que tiene una muy buena capacidad de desequilibrio, tanto en situaciones de 1 contra 1 como en situaciones de lanzamiento, y creo que es algo que nos va a venir bien. Creo que además es un jugador que dentro del modelo de juego que proponemos se va a adaptar bien. Cualidades tiene y lo importante es que se adapte lo antes posible y que nos pueda aportar lo antes posible. No sí, en la valoración de Javi Márquez, después de haber peinado el mercado, la posibilidad de un jugador que, como decimos, puede ofrecer conocimiento de esta liga solar y además lanzamiento exterior, que es parte fundamental también en cualquier desarrollo del mundo del balonmano. Un Tamás Jánosi que era uno de los argumentos en esa rueda de prensa previa en la jornada de hoy de Javi Márquez. Un Javi Márquez que evidentemente también valoraba la Copa, ese encuentro para el miércoles en la ciudad condal frente al filial del FC Barcelona, y siempre con la Copa como esa competición en la que no sabemos si a los clubes les gusta más o menos. El propio Javi Márquez hablaba de que el formato no es de su agrado y que sobre todo, pues bueno, el Tubos Aranda va a tener que gestionar mucho la situación en la que está el equipo, con esos lesionados, con la llegada de nuevos jugadores, con la gestión también de vestuario de aquellos que han estado tocados, de quienes vienen como Rogonovs de disputar partidos de competición europea este pasado fin de semana, por cierto con éxito, después lo repasaremos, y una Copa que sí será argumento para competir, pero que evidentemente no le va la vida en ello, algo que valoraba de esta manera Javi Márquez. Lo importante es todas las competiciones y evidentemente yo no voy a ir nunca a jugar una competición pensando en que voy a perder dicha competición. Evidentemente vamos a ir a Barcelona a intentar ganar el partido y a pasar la eliminatoria. Es cierto que la composición que tiene la Copa del Rey a mí no me gusta porque al final tienes 2 eliminatorias con partidos fuera de casa, entre semana, con partidos complicados, y los equipos que tenemos pues plantillas que evidentemente pues a lo mejor están un poco más justas, pues está claro que podemos sufrir y que además la carga física y la falta de costumbre de jugar 2 partidos entre semana pues seguramente nos va a afectar. No va a preparar Valladolid igual el partido del fin de semana sin tener Copa esta semana que nosotros, que tenemos que tener partido además con muchos kilómetros de autobús, con un partido con mucha intensidad y evidentemente la diferencia es notable, pero eso no quiere decir que vayamos a tirar la Copa. Otra cosa es que haya jugadores que tengan pues algún tipo de merma física y que seamos capaces de evidentemente de valorar rotación. O casos como el de Jess Jennings, que viene de jugar ayer y antes de ayer casi 60 minutos, 2 días seguidos, más viaje hoy desde Letonia y que tiene una carga física importante. Pues todas esas cosas, evidentemente, en un partido como este hay que tenerlas en cuenta. Valoraba todos los aspectos en el que llega esta Copa del Rey para el Villarana, quizás tampoco sin un partido pues, de gran trascendencia, por lo menos llamativo en el escenario, frente a un filial aunque sea del FC Barcelona, con la categoría de jugadores con muchísima progresión, pero que evidentemente bueno, pues, no llama la atención como si hubiese sido también un primer equipo, sin lugar a dudas. Y valoraba Javi Márquez algunas de las cuestiones, como por ejemplo la intervención, o por lo menos en ese aspecto, la participación de Rogonovs con la selección de Letonia. Vemos la tabla de los enfrentamientos de esta primera ronda de la Copa del Rey para ese seguimiento de los encuentros, los 12 que se disputan esta semana, además de ese partido del Tubos Aranda frente al Barça Athletic. Ibiza va a recibir a San Pablo Burgos, Balonmano Soria hará lo propio con los navarros de Anaitasuna, Oviedo se medirá a Huesca, Puerto Sagunto a Caserío, Oar La Coruña a Nava, Alcobendas, Balonmano Cuenca, Trox Málaga, también contra otro ex Asobal, como es este caso Benidorm, 2 equipos de La Plata que se miden en ese encuentro. Cisne hará lo propio con Guadalajara, Sevilla, Sinfín, Zaragoza, Puente Genil y Alicante, Cangas del Morrazo son las eliminatorias para esta edición, esta primera ronda de la Copa del Rey. Una Copa del Rey que llega, como valoraba el propio Javi Márquez, después de, viendo las imágenes de Yevgeny Rogonovs,
con la buena nueva de saber que el letón ha conseguido con su selección en esa primera fase europea de la clasificación para el Mundial superar tanto en el partido de ida como en el de vuelta esos dos encuentros frente a Luxemburgo que se disputaban en territorio luxemburgués. 2 victorias para que Letonia siga adelante y sumando puntos, clasificando para estar en el Mundial, en el próximo Mundial, que sería sin lugar a dudas una gran noticia. Pues Yevgeny Gorrogonovs como uno de los jugadores que no va a estar en el partido de este miércoles, descanso obligado para preparar de la mejor manera posible lo que será la vuelta a la competición, a la doméstica, a la Liga Asobal, que tiene esta clasificación, la que repasábamos el pasado viernes y la que vemos ahora en pantallas, con el Tubos Aranda en esa 10ª posición con 6 puntos, eso sí, con un partido menos. Sería una barbaridad el poder solventar ese partido que se va para el 10 de diciembre, se ha aplazado frente al líder, frente al Barça. 12 puntos contemplan a los azulgrana. Bueno, alguien sí que ha ganado ya las últimas temporadas al propio FC Barcelona. Sería un gusto el poder conseguirlo para el Tubos Aranda. Barça, Granollers, Bidasoa, Logroño. Y también, además, en esas posiciones de privilegio, 10º, como decimos, el Tubos Aranda, que está con 4 puntos de ventaja respecto a las posiciones de descenso. Una jornada entre semana con la Copa, una jornada de Liga Asobal que se viene de nuevo para el fin de semana con esa clasificación previa y con estos también enfrentamientos, los que vemos también en pantalla, el Tubos Aranda con la visita en ese derbi de Castilla y León frente a Atlético Valladolid, Alicante-Cangas, Barça-Puente Genil, Nava-Cuenca, Torrelavega, Bidasoa, Huesca, Ademar, Balonmano, Logroño-La Rioja, Granollers y Guadalajara, Caserío, en ese derbi también castellano-manchego. Son los encuentros para esta próxima edición de esta próxima jornada de la Liga Asobal, que nos va a partir del próximo viernes. Y al margen de la actualidad del primer equipo, también este fin de semana nos ha permitido disfrutar en el pabellón polideportivo Santiago Manguán, aquí en la capital de las Tierras del Duero, en nuestra Aranda querida, y hemos sido anfitriones, o Aranda ha sido anfitrión, Aranda de Duero, de esa primera jornada inclusiva Villa de Aranda Asobal, que vemos en imágenes también con el equipo titular amarillo, los de El Doncel, la Sadema, la Caixa, Villa de Aranda, que disfrutaban de esos encuentros frente a Guadalajara, en este caso también con Torrelavega y también del mismo modo con Cuenca, que al final pues se llevaba el trofeo en esas 3 victorias que conseguían los alcarreños. Y creo que también podemos ver imágenes más allá de esas fotografías, imágenes de uno de los encuentros del equipo que entrena Rodrigo y también Antonio Minguito, ese encuentro del Tubos Aranda con esa equipación negra, con Torrelavega en ese partido que se disputaba, uno de los últimos, en la mañana, fantástica mañana del pasado sábado, en ese día de Todos los Santos, día y festividad, para disfrutar de la inclusión, del balonmano inclusivo, como ya les contábamos la semana pasada, y sobre todo pues con la idea, y ya escuchábamos en su día al presidente de la Asobal, a Servando Revuelta, de que estas jornadas no se queden de manera esporádica, que puedan ser más, y sobre todo lanzándole la mano de que por qué no el día de mañana haya también una Liga Asobal inclusiva, o por lo menos una liga con todos los equipos de la Asobal, una liga inclusiva con todos los equipos de la Asobal, que sería evidentemente fantástico, para dar también visibilidad al deporte y también a la inclusión tan importante y cada vez más en nuestra sociedad. Pues prácticamente toda la página de balonmano cubierta, hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta repasamos lo que sucedía en la Nueva Balastera. 2 visitas esta temporada de la Arandina, primero fue en el debut frente a Palencia con goleada 4-0, este pasado fin de semana, el sábado, la Arandina se venía de vacío tras visitar al Cristo Atlético como líder, pero eso sí, dando muy buena imagen y acabando perdiendo por 1-0 y de penalti. Y eso que tuvo además el conjunto de Pablo Gil, 1 a su favor para poder haber dado la vuelta o por lo menos haberse traído los 3 puntos. No fue así, buena imagen de la Arandina, 0 puntos. Ahora tocará recibir al Numancia B y repasaremos también las cuestiones en cuanto al River, al equipo femenino y más cuestiones en la página futbolística que repasamos a vuelta de una pausa. Minuto 87 de partido y con esa pena máxima transformada por el Cristo Atlético, la Arandina se venía de vacío de su visita a la Nueva Balastera, segunda oportunidad esta temporada en la que los blanquiazules visitaban el feudo palentino,
En la primera oportunidad en el estreno de Liga fue frente al Palencia con ese 4-0, con 1-0 en esta ocasión y de penalti en minuto 87 de vacío. Como decíamos, se venían los de Pablo Gil ante el Cristo Atlético, ante el líder, y después de un buen encuentro de los blanquiazules que sin lugar a dudas pues volvían a demostrar que sigue ese crecimiento del equipo a pesar, bueno, pues de haber marrado un penalti, de haber tenido y disfrutado de alguna otra buena ocasión con inferioridad en el marcador, porque ese penalti, como veremos después, también propició una pequeña tangana que vio o que terminó con la tarjeta roja para Ibra, para el jugador de la Arandina. Después una buena ocasión para que los de Pablo Gil, incluso en inferioridad, como decimos, pudieran haber conseguido el 0-1, pero lo que llegaría es el 1-0, penalti por mano de Bellamy en el minuto 87, y como veíamos y veremos después, ese penalti y también pues en esta ocasión la transformación de los morados para seguir en lo más alto de la clasificación. Los compañeros de Duelo Deporte, que repasaban de esta manera la derrota desde el punto de penalti, la Arandina presa del punto de penalti por aquello de haber marrado en el minuto 54 de partido una pena máxima desde los 11 metros, y pues después llegaría la fortuna para los morados en esta ocasión para sí acertar con el lanzamiento del penalti, para con ese 1-0 seguir al frente de la clasificación y dejar a la Arandina, después lo veremos también, en una posición algo comprometida, más cerca de los puestos de descenso que de los propios puestos pues más tranquilos y más cercanos a los de privilegio. Un partido que, como decíamos, planteó bien la Arandina, que marchó al descanso con empate sin goles, y que vemos en las diferentes imágenes del encuentro, lo repasamos de esta manera, cómo se producía el penalti. Esta es la jugada, el minuto 51 de partido, la internada. Algunos consideran que muy riguroso, cabe la opinión sin lugar a dudas de ese penalti. Esa es la acción con la que el colegiado salmantino pues penalizaba al Cristo Atlético. Lo hemos repetido, buena internada por banda izquierda, las bandas que funcionaron a la perfección para la Arandina, y se cometía ese penalti. Un penalti que después, como podremos ver a continuación, pues en ese resumen del encuentro, gracias también a las imágenes de Elvi Fotos, las imágenes del canal de YouTube de Elvi Fotos, que hace una gran labor para poder seguir los encuentros de este grupo octavo de tercera federación. Ahí está el lanzamiento de Rengel, la parada del cancerbero y la posterior tangana que, bueno, pues propició la tarjeta roja, la inferioridad de los blanquiazules, después de que, bueno, como ven ahí, hubiese sus más y sus menos, y ese quizás empujón exagerado, la caída ahí del jugador del Palencia, pero caída sin lugar a dudas, hay contacto, y así lo determinaba el colegiado del partido. El penalti que cometían a la Arandina, el penalti que marraba Rengel, la jugada posterior que acababa con inferioridad, y a continuación, con uno menos, la Arandina, que disfrutó, como van a ver, de esta inmejorable ocasión. Una buena ocasión, en este caso la que tuvo Sandro en sus botas para poder haber hecho en esa contra el 0-1, el minuto 79 de partido, y la verdad es que disfrutaron de una gran ocasión los blanquiazules. Después se abrió mucho más el partido, incluso ahí, como ven, bueno, reclamaría un penalti el Cristo Atlético, que no sería tal, pero esa jugada que podemos ver de nuevo de inicio, la jugada de Sandro, podemos verla de nuevo para, sin lugar a dudas, pues ofrecer la posibilidad a los blanquiazules de haber conseguido el 0-1. Ahí está el pase al espacio y ese remate que salva el portero. Fantástica la intervención también del meta del Palencia, que tanto en el penalti como en esa acción, pues sin lugar a dudas estuvo tremendamente acertado. Y al margen de esta jugada también podemos ver la que propició el penalti que al final serviría para el 1-0 del Cristo Atlético, esa jugada que llegaba por banda derecha, esa jugada que por manos, ahí casi lo veíamos. Vamos a ver la repetición también gracias a los compañeros de Elvi Fotos. Bellamy, que se quedaba extrañado. La pena máxima, jugada por cierto de un ex blanquiazul, Santi Pérez. Ahí toca el balón y
la mano de Bellamy que aparece sin lugar a dudas en un escorzo extraño, y ante la situación el colegiado salmantino que dictaminó el lanzamiento desde los 11 metros, de nuevo la jugada, y un penalti que se resolvería de esta manera. Bueno, lo veíamos al principio de este resumen del partido, de esta jornada de la Arandina en Palencia. Creo que podemos ver esa imagen también del penalti que, como decimos, pues propiciaba la derrota de la Arandina, el 1-0 que llegaba a los 87 minutos de juego. Vemos esa imagen con la que se resolvía el partido. Como ven ahí en el minuto 87, el gol del Palencia Cristo Atlético, la celebración de los morados para seguir en lo más alto de la clasificación y para dejar a la Arandina tocada con esas, pues ya prácticamente un quinto de la temporada saldado. Queda muchísimo, evidentemente, buena imagen de la Arandina, pero derrota en este caso de los blanquiazules, que como vamos a ver a continuación, pues tras los resultados de esta jornada quedan en una situación comprometida. Ese es el penalti, y vemos también la tabla de resultados de esta jornada, el lanzamiento del penalti y la novena jornada, con el Cristo Atlético en esa victoria sobre la Arandina, el Diocesanos que perdía en casa 1-2 frente al Palencia, el Palencia que sigue segundo en la clasificación, como veremos a continuación, empate a 1 entre Mansillés y la Virgen del Camino, el próximo rival de la Arandina, el Numancia B, que vencía 2-1 al Atlético Bembibre, Villaralbo 0, Cerril 1, Unionistas de Salamanca B, el filial blanquinegro, se imponía 2-0 al Almazán, Guijuelo 1, Mojados 1, Mirandés 0, Mirandés B 0, Cultural y Deportiva Leonesa B 0 en ese duelo de filiales, y el Atlético Tordesillas que superaba 2-1 no sin problemas a un Santa Marta que es la revelación de esta competición. Esos son los resultados, y vemos también la tabla de clasificación tras esta novena jornada del campeonato, con el Cristo Atlético en lo más alto con esos 24 puntos, segundo es el Palencia con 22, tercero el Tordesillas con 20, cuarto es el Guijuelo con 18, acaba cerrando las posiciones de privilegio el Santa Marta con esos 17 puntos, y hay que bajar hasta la 12ª posición para ver a la Arandina con esos 10 puntos, y como decimos, pues prácticamente tan solo 3 más que el Villaralbo, el equipo al que superaban los de Pablo Gil el pasado fin de semana en el último partido en casa, en el Juan Carlos Higuero, pero que tan solo está a 3 puntos de las posiciones de peligro. Así que, a pesar de la buena imagen del equipo que tiene que reaccionar, buena oportunidad será el próximo fin de semana contra el colista, y vemos al Numancia B con tan solo 3 puntos. Y estos, como decimos, son los enfrentamientos de la próxima jornada, los que podemos ver a continuación. Veíamos esa tabla de clasificación y también la jornada 10, que va a obligar a la Arandina a recibir al Numancia B alcolista, partido importantísimo para que la Arandina pueda tomar aire. De no ganar, incluso con un empate, complicaciones. Virgen del Camino Mirandés B, Cultural B Guijuelo, Santa Marta Atlético Mansillés, Mojados Unionistas B, Palencia Villaralbo, Becerril Cristo Atlético, Atlético Bembibre, Atlético Tordesillas y Almazán Colegio Diocesano. Son los encuentros de la próxima jornada de la 10ª del campeonato en este grupo octavo de la tercera federación. Repasada la jornada, la novena en este campeonato, que nos deja la derrota de la Arandina, que nos deja una Arandina tan solo 3 puntos por encima de las posiciones de descenso, con mucha liga por delante, con buena imagen, pero este estaruda la clasificación y ahí están los blanquiazules. También imágenes, a pesar del descanso del Aranda River en la Liga Provincial, del conjunto azulón, que volverá a jugar de nuevo en casa, aunque no lo hará el próximo fin de semana por descanso de la competición. Este fin de semana descansaba por el Puente de Todos los Santos toda la competición de la Liga Provincial. El próximo, por aquello de ser una liga esta provincial de Burgos impar, le toca descansar al River, así que el próximo partido se va para el 16 de noviembre, el River que recibirá ahí en el Juan Carlos Higuero, en esta ocasión al Vadillos. Un River que lo podemos ver en la clasificación, está también en esa posición de privilegio el conjunto de José Félix Bogarde, en la segunda posición, como vemos en esa tabla de clasificación de los azulones, el Polideportivo Salas que lidera con 15 puntos, el River que es segundo con 12,
y vamos a ver cómo queda la clasificación en la próxima jornada, porque recordemos, descansa el River, el resto de rivales sigue disputando esa jornada. El Raudense, hablando del otro equipo de las Tierras del Duero, es 10º con 4 puntos, y esa es la clasificación. Vemos la tabla también de enfrentamientos de la próxima jornada, que, como decimos, deja el descanso de el River, que el Polideportivo Salas tendrá que visitar la capital burgalesa para medirse al filial del Burgos IFA, y que para el Raudense nueva visita, en este caso a la capital burgalesa, para medirse al Gol Guisamonal, junto con el Montija de Alcázar, Trespaderne Casco Viejo, Vadillo San Cristóbal y San Pedro Juventud del Círculo. El River y su primer equipo masculino como argumentos del fin de semana, por lo menos para repasar la actualidad del conjunto azulón, pero también buenas las sensaciones que nos dejaban, vuelta de nuevo a los triunfos para las chicas de Laura Sanz, para el proyecto femenino, el equipo senior femenino de Aranda River, como vemos en esa imagen de los compañeros de Duero Deporte. El pasado viernes se imponían 3-0 al San Pedro, así que han podido disfrutar de un buen puente o de un buen fin de semana de festividad de Todos los Santos, después de haber dado buena cuenta con esa goleada 3-0 en casa frente al San Pedro. Así que enhorabuena para el proyecto que está en ese grupo A de la Liga WG, las azulonas, con esa victoria. Y nosotros hacemos un breve alto en el camino después de repasar la página futbolística, ya saben, esperando también los rivales de los dos jugadores arandinos que siguen en liza en la Copa del Rey. Saben que Alfredo Sualdea se clasificaba con el Extremadura tras eliminar a Las Palmas, veremos qué dictamina el sorteo, y también el sorteo en la suerte para Óscar de Frutos, el del Numancia, que eliminaba al Guecho, así que esperará también un rival dentro de esa normativa nueva de la Real Federación Española de Fútbol de proximidad geográfica. Entre uno de los grandes podría ser incluso pues, el Alavés, se nos ocurre, próximo rival de el Numancia, pero veremos a ver qué es lo que dictamina el sorteo. Y con el fútbol femenino también, como hablamos del River, con Carla Andrés disputando la Liga Femenina ya por tercer año consecutivo, con triunfo en esta ocasión de Eibar frente al Deportivo de La Coruña, y Claudia Barrios, que volvía para disputar el derbi entre el Atlético de Madrid B y el Real Madrid B, después de su estancia en ese campeonato del mundo que apeó a la selección española en los penaltis frente a Francia. Lo dicho, prácticamente el fútbol resuelto, hacemos un breve alto en el camino y hablamos y repasamos, abrimos la página polideportiva, derrota del rugby y muchas más cuestiones que avanzarles en una semana que también tiene charla del ciclismo femenino en nuestra localidad, en la capital de las Tierras del Duero, y que va a estar también protagonizada por Sara Martín. Una pausa y lo repasamos todo. Imágenes de la División de Honor B, imágenes del equipo celeste y vino de nuestra capital de las Tierras del Duero, del Rugby Aranda, en su encuentro frente al Gastedi, como ven ahí en la parte superior del streaming en directo que se seguía el pasado sábado. Con ese resultado, 43-22, finalizaba el partido, una nueva jornada que se resolvía en esta exigente competición en la División de Honor B, con nueva derrota para el conjunto de la Virgen de las Viñas, que volverá a ese escenario para intentar conseguir la primera victoria del campeonato. Vemos la tabla de enfrentamientos en esta página polideportiva, esa tabla en la que bueno, pues vemos ese resultado del que les hablábamos anteriormente, una nueva derrota en esa División de Honor B, 43-22 del Rugby Aranda, que también los compañeros de Duero Deporte repasaban a través de sus redes sociales en esa imagen que podemos ver a continuación. Ahí está una de las melés del partido, la que también bueno, pues propiciaba ese resultado al descanso en esa bonita tarde otoñal en Gamarra, en las instalaciones de Gamarra, donde normalmente disputa sus encuentros el Gastedi, el conjunto de Gasteiz, de Vitoria. El hockey en línea Aranda, los erizos rudos en la Liga Élite, que descansaban este fin de semana, con la festividad de Todos los Santos, volverán el próximo fin de semana a la competición. También descansaba el conjunto que es líder en la segunda categoría junior a nivel autonómico, hablamos del Juventud de Aranda, que, como decimos, pues descansaba este fin de semana. Y quienes no descansaban en atletismo, podemos ver también imágenes de los compañeros de
Duelo Deporte, ahí están algunos de los arandinos, entre ellos Elena Martínez, la propia entrenadora también de la selección y entrenadora del atletismo Aranda, Paula Bartolomé, y esos 7 elegidos que estuvieron este fin de semana en este puente aprovechando esa circunstancia y el parón de competiciones en las jornadas de tecnificación de la FETACIL, de la Federación de Castilla y León y también de la Federación Española. Estuvieron en Valladolid, en el Centro Deportivo Río Ortega, y sin lugar a dudas pues una bonita noticia la de seguir viendo cómo el talento del atletismo de las Tierras del Duero sigue teniendo esa progresión. Pero el atletismo también nos deja para el próximo fin de semana, hay tiempo hasta el jueves para poder apuntarse, la Grajo Run, la tercera edición de esa carrera que tendrá lugar en Fresnillo de las Dueñas y que de nuevo vuelve a tener ese carácter solidario en esta ocasión, en esta tercera edición, la prueba organizada por la Asociación Deportiva y Cultural Fresnillo en favor de la Asociación ALEA. Así que bonita la iniciativa, como repasan los compañeros de Duelo Deporte, esa prueba que se va para el domingo en la matinal, a las 11 de la mañana las pruebas para los más pequeños, a las 12 las absolutas y fila cero para todos los que quieran también aportar su donativo hasta el jueves. En la página de Sportchip pueden apuntarse, pueden inscribirse todos los que así lo deseen. Al margen del atletismo vemos también el cartel de Ciclismo Hablamos, de una nueva edición de la tercera de las jornadas de ciclismo que organiza el Veloclub Ribera del Duero y que de nuevo van a tener como protagonista a nuestra campeona de España, a Sara Martín, y sobre todo al ciclismo femenino de nuevo, porque menudo fin de temporada con campeonatos de Europa y mundiales, con Paula Hostis doblando también medallas en las dos competiciones. Va a estar Gemma Pascual, la seleccionadora española, en esa cita que se va a celebrar este próximo viernes 7, que va a contar con Sara y también con Irene Moreno, otra de las corredoras y de las talentosas del ciclismo femenino, al igual que Laura, la periodista y compañera de Eurosport, que también estará en esa charla como mediadora, también como presentadora de la misma. Así que tenemos muchas cuestiones de las que venimos de un fin de semana y de las que nos van a adentrar también para un próximo, en el que además vamos a tener la fiesta de la bicicleta de Tierra Aranda. Hablaremos de ello el próximo viernes y muchas más cuestiones en un fin de semana que va a retomar de nuevo el ámbito deportivo, si es que es poco, cada fin de semana, este próximo también. Así que nosotros, habiendo esperado o esperando que les haya gustado evidentemente nuestro repaso al fin de semana, les esperamos el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, un nuevo tiempo de Deporte Aranda. Disfruten de la semana. Hasta entonces.